cuando yo estaba chiquito, nosotros nacimos en un caserío, o sea, en un caserío, mi hermano y yo nacimos en un caserío en el sur del Huila, en un polvadal, pues, una cosa muy, muy humilde. Pero cuando yo estaba chiquito y salía a la ciudad, yo decía, ¿por qué toda la gente trabaja? ¿Por qué nadie es libre? O sea, a mí como que yo me hacía esa pregunta. Ustedes sabían que las preguntas fueron lo más importante que hicieron los griegos hace 4000 años. Y de ahí nació la filosofía. ¿Por qué el mundo es tan tieso y no cambia? Adivinen por qué es. Porque no nos hacemos preguntas. Entonces, cuando yo estaba chiquito, yo veía que la gente estaba en almacenes, que eran empleados, que corrían para todos lados, que la gente... Pero yo los veía todos ocupados y yo decía, ¿y por qué la gente? ¿Por qué no habrá gente que se... ¿Será que hay gente que se dé la posibilidad de ser libre? Y eso no es fácil decir sí, eso no es fácil decir sí, 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 porque en general toda la gente está ocupada. Entonces, cuando yo fui creciendo, yo terminé estudiando Derecho, estudié Derecho y Ciencias Políticas en Popayán, estudié Psicología también, me hice unos posgrados y terminé de rector de una universidad privada. Y la pregunta seguía por dentro. Entonces yo decía, uy, ya tengo 30 y pico de años. Y yo estoy como esa gente que yo veía de niño, ocupada. ¿Y será que uno no puede ser libre? Entonces me decían, sí, cuando uno se pensione. Y yo decía, pero cuando uno se pensione, ¿qué libre va a ser si uno ya le duele hasta la próstata? Uno ya está viejito. Y con el 70% del sueldo que uno se gane, uno no puede salir de la ciudad. ¿A dónde va a salir con ese sueldo? O sea, que uno no es libre ni siquiera cuando uno se jubile. Entonces a mí la vida me parecía muy harta. Muy harta. Yo decía, qué pereza una vida donde uno no pueda ser libre. Pero ese era mi caso. Lo que yo les hago es, ¿ustedes nunca se han inquietado sobre eso? ¿Sí o no? Ok. Entonces hay gente que se inquieta sobre eso. Pero yo creo que en realidad todos los seres humanos nos inquietamos sobre eso. Entonces yo entré como rector de una universidad y duré 10 años, pero durante esos 10 años yo pensaba, ¿y será que uno no puede ser libre? ¿Y cuándo será que puedo ser libre? Y todo el mundo me decía, pero es que uno ya no se puede jubilar. O sea, peor. Entonces yo decía, entonces un mancito se metió a mi oficina y me dijo, tengo algo que contarte. Y me contó una idea de ser empresario, y el objetivo de la idea de ser empresario era que uno se podía hacer libre de 2 a 5 años. Y yo tenía 30 y pico, el pico no se los puedo decir, pero tenía 30 y pico. Y el man me dijo, si tú ves esta idea, de 2 a 5 años uno se puede hacer libre. Y yo, libre, uy, lo que yo pensaba cuando estaba chiquito. Bacano, ¿y cómo es? Entonces me la explicó, ¿qué es lo que le explicaron a ustedes? Y el man me pasó una información, y yo me la oí, que es la que varios de ustedes se han oído. Entonces yo me la oí, y yo empecé a ver que era bacana. Entonces después leí un libro. Wow, leí un libro, y empecé a ver que era real. Empecé a oír más información, y yo era rector de la universidad. Hasta que llegó un momento en que yo me metí tanta información en la cabeza que dije, listo, ¿a quién hay que matar? Y dije, si esta vuelta es para hacerse libre, ¿a quién hay que matar? Y salí a hacer este negocio. Yo llevo 11 años haciendo este negocio, y a los 3 años de haber empezado a hacer el negocio, yo ya era libre. O sea que era real. Yo me salgo de la universidad y me puse a leer como loco, a leer, y a escuchar audios y a poner el trabajo. Y al poner el trabajo. A los 6 meses me ganaba 3 millones de pesos. Al año y pedazo me ganaba 10. Y la universidad me pagaba 3. Al año me ganaba 10 millones de pesos, año y pedazo. Y de ahí seguí creciendo. Y al tercer año yo era libre financieramente. Es decir, libre financieramente, ¿qué es? Que tú te levantes y te des el lujo de no bañarte.
Eso es el ser libre financieramente. Que tú te levantes y te dejes el gusto de ponerte a mirar si los peces han puesto huevos. Que tú te levantes y te dejes el gusto de estar con tus hijos, si tienes hijos. O que tú te levantes y te dejes el gusto de decir, me voy al lago Galima. O me voy a escalar una montaña. O me voy a hacer gym. O me deprimí aquí en Cali, me voy para Praga. Eso es ser libre financieramente. Es hacer lo que uno quiera hacer en la vida. O sea, que era el sueño cuando tenía de niño. ¿Cómo lo cumplí? Haciendo el negocio que ustedes conocieron. O sea, que el negocio que ustedes conocieron puede cumplir ese sueño, pero puede cumplir cualquier otro sueño, el sueño que ustedes quieran. Y estos libros son los que yo leí. Mira, este fue el primero, el segundo se llama Capitalismo Solidario, de Ruiz de Vos, es el fundador. Y hay un pedacito que dice, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. De manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo financiero, en lo espiritual y en lo económico, dice, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea. Y en ese momento yo ya estaba con el virus. Cuando me leo esto, yo... O sea, que la lectura es muy potente. Por eso la iglesia en la Edad Media no dejaba leer a la gente. ¿Por qué creen? Y por eso las empresas le tienen susto a este negocio. Y el otro libro que me leí se llama Escuela de Negocios. Se llama Escuela de Negocios para personas que gustan de ayudar a los demás. Y esto me encantó. Dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Y yo, cuando me leí el libro, yo decía, ¿cómo así? Ya terminó la era industrial. Yo ni siquiera sabía. ¿Ah? Y has de creer, Gabriel, que todavía hay universidades enseñando ingeniería industrial. Y en el hijo de pucha libro dice, el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Y el libro tiene 10 años. Y todavía la Universidad de Santiago está ofreciendo ingeniería industrial. Todas las universidades del mundo están ofreciendo ingeniería industrial. O sea que es una grosería, es una estafa. ¿Y el que escribe el libro no es ningún? El que escribe este libro es Robert Kiyosaki, uno de los mejores educadores del mundo en temas financieros. Y cuando yo me leo este libro, yo digo, no. Entonces, ¿sabe qué dice? Dice, si tú quieres cambiarte de cuadrante, tienes que buscar un modelo educativo que te cambie de cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Ese plan dura más o menos 5 años. Dice, la mala noticia es que el programa educativo existente no te va a cambiar de cuadrante, porque ese programa está diseñado para mantenerte en el cuadrante izquierdo. Si tú te quieres cambiar de cuadrante, tienes que buscar un modelo de network marketing, porque es el único que yo he visto que cambia a la gente del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Búscate uno y te metes. Entonces yo busqué el más grande del mundo y me metí.